Bien, tenemos un paciente con ansiedad y vamos a ver si esta ansiedad se debe debido a una enfermedad física o al efecto secundario de medicamentos. Entonces el tratamiento tendría que estar en función de cambiar ese medicamento por uno que no le provoque la sintomatología, los efectos adversos indeseables, o el abordaje de esa enfermedad física que está condicionando la aparición de sus síntomas. El paciente está ansioso por consumo de alcohol o de drogas. Probablemente este paciente está con síndrome de abstinencia. Entonces el tratamiento debería de ser en función del tratamiento del trastorno por uso de sustancias. Depresión o psicosis. Entonces, aquí el tratamiento iría encaminado a manejar la depresión, y ahí pues sería fácil porque los tratamientos para la ansiedad son los mismos para el tratamiento de la depresión, tal vez lo que cambia son las dosis, pero en los casos de psicosis el tratamiento es diferente. Entonces, aunque estemos dando tratamiento para la ansiedad, pero no mejoramos de la psicosis al paciente, probablemente este paciente no va a mejorar. Determinar qué tan grave es el cuadro de ansiedad. Bueno, vamos a ver si tiene deterioro moderado o grave, o buscar qué otras razones tiene este individuo para sentirse ansioso. Puede ser un duelo, que perdió un familiar, que se enfermó, que se cambió de casa, perdió su trabajo o se mudó de ciudad. Entonces esto puede ser una adaptación y esta puede ser la causa de los niveles de ansiedad que presenta. Bien. ¿Cuáles son los pasos para el tratamiento de los trastornos de ansiedad? Importante crear en el paciente esa relación médico-paciente adecuada, una alianza terapéutica que le sirva al paciente para estar tranquilo, para tener confianza en su médico, para que lo que el médico le recomiende, lo que el médico le pida, él lo cumple. Entonces, esto es primordial. Si el paciente le cree al médico, el tratamiento que le indique va a ser el idóneo para él. Pero si el paciente desconfía del médico, entonces va a desconfiar también del tratamiento. Importante la psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? La psicoeducación es que el paciente tiene derecho, y nosotros tenemos el deber de decirle cómo se llama su patología, cuál es el tratamiento a seguir, cuáles son los efectos adversos de ese tratamiento, cuál es el pronóstico de esa enfermedad y qué es lo que podemos lograr con el tratamiento. Importante también que algunas patologías, algunos cuadros de ansiedad van a mejorar con psicoterapia y otros van a mejorar con psicofármacos. Pero lo que dice la literatura, que la combinación de terapia psicológica y fármacos logran una mejor evolución que en aquellos pacientes que se utiliza una o la otra en el tratamiento. Y determinar cuáles son los casos que no se pueden manejar en atención primaria o que no pueden ser manejados por médico general o por médico no psiquiatra y conseguir la remisión. El tratamiento va a estar encaminado hacia dos puntos. Un tratamiento a corto plazo de más o menos 12 semanas, en la cual vamos a buscar la disminución de la frecuencia e intensidad de las crisis y el control de la ansiedad anticipatoria y de las conductas evitativas. No vamos a curar al paciente en esas primeras 12 semanas, pero sí vamos a tratar que las crisis no se presenten con tanta frecuencia, que no haya ansiedad anticipatoria y que puedan reducirse las conductas evitativas que llevan a la disfuncionalidad al paciente. Y como ya lo había mencionado antes, el tratamiento combinado de psicoterapia y fármacos es mucho más efectivo que uno o que el otro por aparte.
Tratamiento a largo plazo. ¿Cuáles van a ser los objetivos de ese tratamiento a largo plazo? Pues el control de los síntomas del paciente, reducir las tasas de recaída, que es lo que se busca, y a veces es bien difícil poder controlar porque lamentablemente los pacientes comienzan a sentirse bien a los 2 o 3 meses de iniciar el tratamiento y lo abandonan. Y el tratamiento puede durar de 6 meses a 1 año y se puede prolongar por más tiempo en algunos pacientes. Pero a veces los pacientes no entienden esta otra parte. Entonces, los pacientes abandonan el tratamiento antes de tiempo y puede aumentar el riesgo de recaídas. Y de todas las psicoterapias que existen en el mundo, ¿cuál podría ser una de las psicoterapias mucho más beneficiosas en el abordaje de los trastornos de ansiedad? Pues la terapia cognitivo-conductual es una de las más efectivas. Bien. En relación al tratamiento de la ansiedad, vamos a estar buscando aliviar los síntomas y reducir el riesgo de recaídas, como ya les había mencionado, evitar las secuelas y devolverle al paciente la funcionalidad premórbida, lo habíamos mencionado. La ansiedad patológica va a llevar a la disfuncionalidad, el tratamiento va a ir encaminado a devolverle esa funcionalidad social, familiar, laboral, académica a este individuo. Bien, lo que les mencionaba antes, la interrupción del tratamiento conlleva a un riesgo de recaída del 20 al 40% entre los 6 a 12 meses de abandonado el tratamiento. El paciente puede hacer que se sienta bien, pero hay un 40% de posibilidades que vuelva a recaer. Las normas recomiendan si a los 8 a 12 semanas de tratamiento el paciente no tiene mejoría, entonces tendríamos que buscar otro antidepresivo con un mecanismo diferente de acción para buscar esa devolución de la funcionalidad y reducir la sintomatología del paciente. Bien. Ya importante la intervención del equipo multidisciplinario que favorece la adherencia a la psicoeducación. Esto a veces es proporcionado, nos ayuda el psicólogo, nos ayuda el trabajador social. La importancia, el énfasis en que el paciente conozca toda esta información sobre su enfermedad y así poder recibir el tratamiento y cumplirlo a cabalidad. Grupos de autoayuda. Tal vez aquí en Honduras no funcionan, pero en otras latitudes, en otros países sí funcionan grupos de autoayuda para mejorar el funcionamiento de estos pacientes. Material educativo impreso. Integración de un familiar, ¿para qué? Para que él sean nuestros ojos, sean nuestros oídos dentro de esa casa en interacción con este paciente. Y también, como ya lo había mencionado en diapositivas anteriores, identificar y abordar los factores de riesgo asociados a la misma ansiedad para evitar que el paciente se exponga a estos factores de riesgo. Y esta es otra de las diapositivas que me interesa bastante que ustedes lo recuerden. ¿Cuáles son los criterios de derivación al psiquiatra en casos de ansiedad? Cuando el paciente con ansiedad tiene riesgo suicida o tiene síntomas severos, es bien importante que el paciente sea remitido. Cuando coexista el problema de ansiedad con problemas de alcohol y de drogas, es mejor un abordaje profesional por el psiquiatra. Cuando el paciente, además de los síntomas psicóticos, además de los síntomas ansiosos, presenta síntomas psicóticos, el abordaje cambia. Cuando utilizando dosis terapéuticas y esperando el tiempo prudencial que estábamos hablando de 8 a 12 semanas, existe un fracaso o una resistencia al tratamiento, es mejor remitirlo al psiquiatra para que él reevalúe la patología y considere probablemente otros diagnósticos diferenciales. Cuando hay dificultad para valorar la incapacidad laboral
del paciente, entonces es mejor remitirlo al profesional. Y cuando el médico general tenga dudas en cuanto al diagnóstico diferencial y a la necesidad de tratamiento, entonces ahí decidimos mejor remitir. Y pues cuando consideremos que este cuadro de ansiedad requiere intervenciones psicoterapéuticas más especializadas, entonces remitimos donde el profesional. Bien. No sé si tienen preguntas o comentarios. No, doctor. ¿Les quedó claro la primera clase? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, ¿Perdón? Todo claro. doctor, una pregunta. ¿Cómo se evitarían o no sé, los efectos adversos de los medicamentos psiquiátricos? Porque sí hay como varios. Ok. En mi experiencia profesional, a veces yo inicio con dosis mucho más bajas. Ajá. Por ejemplo, la fluoxetina se debe iniciar con dosis de 20 miligramos. A veces yo le inicio con 10 miligramos para que el paciente se vaya adaptando al medicamento. Los efectos adversos van a ser, no son 100% seguros que se van a presentar en los pacientes. Pero lo que yo he visto en mi práctica profesional es que cuando el paciente recibe una adecuada psicoeducación, principalmente en estos aspectos de efectos adversos, el paciente tiene mejor tolerancia y comprende lo que le está sucediendo y no abandona el tratamiento. Okay. Hay mayor tasa de abandono de tratamiento cuando el paciente no recibe esta psicoeducación. Entonces, a las primeras náuseas, a los primeros vómitos, a los primeros mareos, entonces el paciente abandona el tratamiento y no vuelve, no continúa con el mismo. ¿Qué puedo recomendar yo? Por ejemplo, podría recomendar tomárselo con el estómago lleno, por ejemplo, los IRS, que a veces provocan molestias gastrointestinales. Tal vez reducir la dosis y con escitalopram o con sertralina iniciar 25 miligramos y no los 50 miligramos. Y a la semana aumentar a 50 miligramos también. Entonces ahí vamos viendo que tenemos como esa estrategia. No iniciar con las dosis terapéuticas al principio, sino que reducir las dosis a medida que el paciente vaya adquiriendo un poco más de confianza en el tratamiento y así no aumentar las tasas de abandono de la adherencia. Y si definitivamente el paciente no tolera ese medicamento, entonces tendríamos que buscar otro medicamento, como bien lo mencionaba la diapositiva, con un mecanismo de acción totalmente diferente. Varios medicamentos, doctor, tienen como efecto adverso la dependencia a esos medicamentos. También se evita así con esa... Los únicos que tienen riesgo de dependencia son las benzodiazepinas, y no en todos los casos. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Okay. Si yo tengo un paciente que es dependiente al alcohol, es dependiente a los juegos de azar, que es dependiente al alcohol, entonces lo que sucede es que le voy a dar una benzodiazepina, puede hacer que abandone el alcohol, pero se Cero a vuelve cero. dependiente de la benzodiazepina. Entonces es el mismo infierno, pero con diferente diablo. Entonces ahí yo tengo que medir muy bien. ¿Qué es lo que recomiendo yo en mis clases? Y eso me lo refuerza la teoría. Es que el tratamiento de benzodiazepina se deja como tratamiento coadyuvante, como tratamiento acompañante. Y la mayoría de trastornos mentales, la indicación es por 6, máximo 8 semanas de benzodiazepinas. Hay casos, sí, en que se pueden usar por más tiempo, pero las dosis son mínimas o, como yo les digo a mis pacientes, aprenden a jugar con ellos. Cuando yo me refiero a que aprenden a jugar con ellos, es que no es que se van a la primera cucaracha que vean y sientan ansiedad, se van a echar su pastilla de alprazolam. No. El paciente va a identificar cuáles son los síntomas de ansiedad patológica y en qué casos lo van a tomar. Hay pacientes que tienen un buen
un buen apego a este tipo de instrucciones, entonces estos pacientes, una vez que mejoran de sus síntomas de ansiedad gracias al antidepresivo, van soltando la benzodiazepina. Yo he tenido pacientes que a las 2 semanas me dicen, mire doctor, yo solo utilicé benzodiazepinas los primeros 2 días, después no lo he utilizado. O después de ver los 3 meses me dicen que tienen la caja, que todavía tiene media caja de la caja de pastillas que le indiqué en la primera sesión. Entonces se van buscando los mecanismos. Lo principal es la psicoeducación. Ok. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más?